El estadio retumbaba con el eco de los aplausos cuando Alejandro, el delantero estrella del equipo madrileño, dejó caer el micrófono tras anunciar al mundo que era gay. En ese instante, el vestuario se convirtió en un campo de minas. Y su entrenador, con el rostro enrojecido por la furia, le comunicó que estaba fuera del equipo indefinidamente. Lo que nadie esperaba era que sus compañeros, aquellos con los que había compartido victorias y derrotas, comenzaran a susurrar traiciones que destrozarían no solo su carrera, sino su alma. Alejandro caminaba por las calles empedradas de Madrid. El sol del atardecer tiñendo de naranja los edificios antiguos. Tenía 28 años. Un cuerpo forjado en horas interminables de entrenamiento. Y un secreto que había guardado como un tesoro envenenado durante demasiado tiempo. Esa mañana, en la rueda de prensa posterior al partido, había decidido liberarse. «Soy gay», dijo con voz firme, mirando directamente a las cámaras. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el clic de los obturadores. Pensó que sería el comienzo de una nueva vida. Pero en realidad, era el detonante de una tormenta. De regreso a su apartamento en el barrio de Malasaña, Alejandro se dejó caer en el sofá. El teléfono vibrando sin cesar. Mensajes de apoyo de desconocidos se mezclaban con insultos anónimos. Pero lo que más le dolió fue el silencio de su familia. Su padre, un hombre conservador de Andalucía, siempre había soñado con que su hijo se convirtiera en una leyenda del fútbol. El deporte es para hombres de verdad, solía decir en las cenas familiares. Alejandro sabía que esa confesión rompería el frágil equilibrio que mantenían. Carlos, su pareja desde hacía 2 años, entró en la habitación con una taza de café en la mano. Era un pintor de 30 años, con ojos verdes que siempre parecían capturar la luz, y una sensibilidad que contrastaba con la rudeza del mundo deportivo de Alejandro. ¿Estás bien?, preguntó Carlos, sentándose a su lado y posando una mano en su rodilla. Alejandro negó con la cabeza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. No lo sé. El entrenador me dijo que necesito tiempo para reflexionar. Pero sé que es una excusa. Me han apartado como si fuera una plaga. Carlos lo abrazó. Y en ese momento, Alejandro sintió un atisbo de paz. Su relación había empezado en una galería de arte, donde Alejandro, huyendo de una fiesta del equipo, se topó con una exposición de Carlos. Una conversación sobre colores y pasiones derivó en cenas clandestinas. Besos robados en parques oscuros. Ahora, todo eso salía a la luz. Y el precio era alto. Al día siguiente, el vestuario era un hervidero de tensiones. Alejandro llegó temprano, esperando confrontar la situación. Sus compañeros lo miraban de reojo. Algunos con lástima. Otros con desprecio disimulado. Miguel, el capitán del equipo. Un veterano de 35 años con una familia tradicional. Se acercó primero. Ale, ¿qué has hecho? El club está en crisis por tu culpa. Los patrocinadores llaman. Los fans protestan. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿He sido honesto? Miguel. Eso es un crimen. El capitán suspiró, bajando la voz. En este mundo. Sí. El fútbol no está listo para esto. Piensa en el equipo.
Pero lo peor vino de Pablo. Su mejor amigo en el campo. Un defensa de 26 años que siempre había sido su confidente. Pablo evitó su mirada todo el entrenamiento. Y cuando Alejandro lo confrontó en el aparcamiento, estalló: «Me has puesto en una posición imposible. Mi novia me pregunta si yo también». «Joder. Ale. Has arruinado todo». La prensa no tardó en avivar el fuego. Periódicos como El País y Marca publicaban artículos sensacionalistas: el escándalo que sacude al fútbol español. Alejandro recibía llamadas de agentes ofreciéndole contratos en ligas menores. Pero nada comparable a su posición actual. En casa, las discusiones con Carlos se intensificaban. «Deberías demandarlos por discriminación», insistía Carlos, con los puños cerrados. «No es tan simple. Si lo hago, me convertiré en un paria total. Nadie querrá ficharme». Alejandro se debatía entre la lealtad a su identidad y el amor por el deporte que lo había definido. Esa noche, recibió un mensaje de su hermana. «Elena, de 24 años, papá está furioso. Dice que no vuelvas a casa hasta que lo arregles». El rechazo familiar era como un puñal en el pecho. Mientras tanto, en el club, las tensiones escalaban. Durante una reunión de equipo, el entrenador anunció cambios en la alineación. Alejandro fue relegado al banquillo, oficialmente por bajo rendimiento. Pero todos sabían la verdad. Algunos compañeros murmuraban sobre la distracción que representaba. Otros, como el joven portero Raúl, de 22 años, se acercaron en privado: «Yo te apoyo. Ale. Mi primo es gay. Y es el mejor tío que conozco». Pero esas palabras de consuelo eran escasas. Alejandro sentía que cada mirada era un juicio. Cada silencio una condena. Decidió confrontar al entrenador en su oficina. «Señor, esto es injusto. Mi orientación no afecta mi juego». El hombre, de 50 años, con una cruz colgando del cuello, respondió fríamente: «El fútbol es un negocio. Hijo. Y tú has complicado las cosas. Piensa en el vestuario. En la moral del equipo». Alejandro salió de allí con el corazón latiendo a mil. En el camino de vuelta, llamó a Carlos. «Necesito verte». Se encontraron en un café discreto, donde Carlos lo escuchó pacientemente. «Estás pagando un precio alto por ser tú mismo. ¿Vale la pena?». Alejandro tomó su mano sobre la mesa, ignorando las miradas curiosas. «Sí. Porque te tengo a ti». Pero en el fondo, dudaba. La presión social era asfixiante. Comentarios en redes sociales lo tildaban de traidor al deporte masculino. Amigos de infancia lo bloqueaban. Y su padre, en una llamada esa noche, explotó: «Has deshonrado a la familia. ¿Qué dirá la gente en el pueblo?». Alejandro colgó, temblando. Esa fue la primera grieta en su resolución. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro entrenaba solo, apartado del grupo principal. Sus compañeros formaban clanes: unos lo ignoraban, otros lo defendían tímidamente. Pablo, sintiéndose culpable, le envió un mensaje: «Lo siento, pero tengo que pensar en mi carrera». La traición dolió más que cualquier tackle en el campo.
Carlos, viendo su deterioro, propuso una escapada a Barcelona. Pero Alejandro rechazó: no puedo huir. Tengo que pelear. Internamente, se cuestionaba: ¿era egoísta por priorizar su verdad sobre el equipo? ¿O valiente por desafiar las normas? La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en rincones como el deporte. Alejandro leía artículos sobre atletas gays en otros países, buscando inspiración. Pero la realidad era cruda. Una noche, solo en el apartamento, Alejandro rompió a llorar. Carlos lo encontró así y lo abrazó fuerte. No estás solo en esto. Su relación, antes un refugio, ahora era el epicentro del conflicto. Alejandro se daba cuenta de que cada decisión tenía un costo: su carrera por su amor, su familia por su autenticidad. El alto trazo se acercaba, y no sabía si podría soportarlo. Los murmullos en el vestuario se convirtieron en confrontaciones abiertas. Durante un entrenamiento, Miguel, el capitán, reunió al equipo sin Alejandro. Tenemos que decidir cómo manejar esto. El club pierde sponsors. Y los fans están divididos. Pablo, aún atormentado por su traición anterior, intervino: Ale es un gran jugador. Deberíamos apoyarlo. Pero otros, como el centrocampista Jorge, de 30 años y devoto católico, replicó: el fútbol es para familias. Esto confunde a los niños que nos ven como modelos. La división era palpable. Y cuando Alejandro entró, el silencio cayó como una losa. Alejandro sintió la tensión en el aire. Sé que habláis de mí. Decidlo a la cara. Miguel suspiró: Ale, estás dividiendo al equipo. Algunos piensan que deberías irte. El golpe fue directo. Alejandro miró a Pablo, buscando apoyo. Pero su amigo bajó la vista. Entiendo. Pensáis que soy una carga. Salió furioso, el corazón acelerado. En el coche, llamó a su hermana Elena. Papá no me habla. Pero mamá llora por las noches. Dice que te quiere, pero que no entiende. Alejandro apretó el volante. Dile que yo tampoco entiendo por qué mi amor es un pecado. En casa, Carlos preparaba la cena, intentando normalizar la situación. Hoy exponen mi nueva pintura en la galería. Ven conmigo. Alejandro accedió, necesitando una distracción. La galería en Chueca, el barrio gay de Madrid, estaba llena de gente abierta y celebratoria. Por primera vez en días, Alejandro se sintió aceptado. Besó a Carlos públicamente. Y nadie parpadeó. Pero al volver, la realidad golpeó: un email del club confirmaba su suspensión temporal. Por el bien del equipo, decían. Carlos estalló: esto es discriminación. Llama a un abogado. Alejandro dudaba: si demando, pierdo cualquier chance de volver. ¿Y mi familia? La presión familiar escaló. Su padre, Manuel, un agricultor de 60 años, lo llamó finalmente. Hijo, has elegido un camino equivocado. En mi época, los hombres eran hombres. Vuelve y arregla esto.
Alejandro respondió con voz quebrada, papá. No es una elección. Es quien soy. Manuel colgó, dejando un vacío. Elena, mediando, visitó a Alejandro en Madrid. Papá tiene miedo de lo que dirán en el pueblo. La iglesia. Los vecinos. Sentados en el balcón. Alejandro confesó, me siento culpable. ¿Y si he destruido todo por egoísmo? Elena lo abrazó, no. Has sido valiente. Pero el precio es alto. En el equipo. Las traiciones se multiplicaban. Pablo, presionado por su novia y agente, filtró a la prensa detalles privados de Alejandro. Como fotos de él con Carlos. Los tabloides explotaron, el romance secreto del futbolista gay. Alejandro confrontó a Pablo en el aparcamiento. ¿Por qué? Éramos amigos. Pablo. Con lágrimas, lo siento. Mi carrera pendía de un hilo. El club me amenazó. La traición cortó profundo, rompiendo la última ilusión de lealtad. Alejandro se sintió solo, cuestionando cada relación. Carlos, viendo su dolor, propuso mudarse juntos a Barcelona, donde la sociedad era más abierta. Deja el fútbol si te destruye. Pero Alejandro amaba el deporte, era su identidad. No puedo renunciar. Es parte de mí. La discusión escaló, entonces elige. ¿Yo o tu carrera? Alejandro. Herido. Gritó, no es justo pedírmelo. Carlos salió dando un portazo, dejando a Alejandro en la oscuridad. Esa noche, solo, reflexionó sobre sus decisiones. ¿Había valido la pena salir del armario? La libertad traía aislamiento. El amor traía conflicto. Al día siguiente, una manifestación de apoyo LGBT se organizó fuera del estadio. Activistas con banderas arcoíris gritaban su nombre. Alejandro. Desde su ventana, sintió un rayo de esperanza. Raúl. El portero. Lo llamó, muchos en el equipo te apoyamos en secreto. No dejes que ganen. Inspirado, Alejandro contactó a un abogado especializado en derechos LGBT. Vamos a pelear, decidió. Pero el costo emocional era inmenso, noches de insomnio. Ansiedad constante. La familia intervino de nuevo. Mamá. Rosa, de 58 años. Viajó a Madrid en secreto. Hijo. Te quiero tal como eres. Pero papá. Necesita tiempo. Lloraron juntos, recordando la infancia de Alejandro. Siempre supe que eras diferente. Pero temía por ti. Esa visita sanó una herida. Pero abrió otra, ¿podría perdonar a su padre? Mientras, el club anunciaba una investigación interna. Presionado por la opinión pública. Carlos volvió esa noche. Arrepentido. No quiero perderte. Se reconciliaron. Pero la tensión persistía. Alejandro se daba cuenta de que cada elección era una pérdida, amigos por autenticidad. Familia por amor. La sociedad española, con sus leyes progresistas, aún luchaba contra prejuicios arraigados en el deporte y la tradición. En una entrevista televisiva, Alejandro habló, ser gay no me hace menos jugador.
Es hora de cambiar. Las reacciones fueron mixtas: apoyo de jóvenes, rechazo de conservadores. Pero la traición mayor vino del entrenador, quien reveló en una conferencia que Alejandro había perdido el foco. Furioso, Alejandro planeó su contraataque. Con Carlos a su lado, decidió demandar al club por discriminación. Es un riesgo, pero necesario. El alto trazo se intensificaba, y Alejandro sabía que el precio sería aún mayor. La demanda contra el club sacudió los titulares. ¿Futbolista gay denuncia discriminación, el fin de los prejuicios en el deporte? Alejandro, flanqueado por su abogado, enfrentó a la prensa en los juzgados de Madrid. No peleo solo por mí, sino por todos los que viven en silencio. Dentro, el entrenador testificó: su confesión distrajo al equipo. Pero Raúl y otros compañeros declararon a favor: Alejandro es profesional. El problema es la intolerancia. La batalla legal era agotadora, con audiencias que desenterraban detalles íntimos. En casa, Carlos apoyaba, pero el estrés afectaba su relación. Cada día en el tribunal te cambia. ¿Dónde queda lo nuestro? Alejandro, exhausto, respondía: esto es por nosotros, por un futuro sin miedo. Pero internamente dudaba. ¿Estaba sacrificando su amor por una causa? La familia se dividió más. Elena lo respaldaba. Mamá oraba en silencio. Papá lo ignoraba. Un día, Manuel envió un mensaje: estás destruyendo tu legado. Alejandro lloró, cuestionando si la verdad valía el aislamiento. Pablo, atormentado por la culpa, buscó redención. Se reunió con Alejandro en un parque. Fui un cobarde. Filtré esas fotos por presión del club. Alejandro, herido, replicó: la amistad no se recupera con palabras. Pablo insistió: testificaré a tu favor. Dudoso, Alejandro aceptó. Pero la confianza estaba rota. En el equipo, la división crecía: boicots internos, jugadores renunciando a entrenamientos. Miguel, el capitán, confrontó a Alejandro: estás rompiendo el vestuario. Retira la demanda. No, hasta que admitan su error, respondió firme. La sociedad respondía con protestas. Grupos conservadores marchaban contra la agenda gay en el deporte, mientras activistas LGBT lo erigían en héroe. Alejandro recibía amenazas anónimas, forzándolo a contratar seguridad. Carlos, asustado, sugirió pausar: tu vida está en peligro. Pero Alejandro, impulsado por la adrenalina, continuaba: si me detengo, ganan ellos. Una noche, un ladrillo rompió su ventana con un mensaje homofóbico. Carlos estalló: basta. Elige, la lucha o nosotros. Alejandro, destrozado, eligió pelear. Y Carlos se fue temporalmente a casa de un amigo. Solo, Alejandro reflexionaba sobre el costo moral. ¿Era ético arrastrar a otros en su batalla? ¿O necesario para el cambio? Leyó cartas de jóvenes gays inspirados por él, lo que le dio fuerza. En el tribunal, el club ofreció un acuerdo: compensación económica a cambio de silencio. Tómalo,
urgió su abogado. Pero Alejandro rechazó, no se trata de dinero. ¿Sino de justicia? La decisión enfureció a su padre, quien lo visitó inesperadamente. Hijo. Estás loco. Acepta y vuelve a casa. En una conversación tensa, Manuel confesó, tengo miedo de perderte. La Iglesia dice que es pecado. Pero eres mi sangre. Por primera vez. Un atisbo de comprensión. Carlos volvió, reconciliándose en una cena emotiva. Te admiro. Pero no quiero perderte. Su relación, probada por el fuego, se fortalecía. Pero el alto trazo llegó con la filtración de emails del club, revelando planes para forzar su salida. La prensa explotó. Y el entrenador dimitió. Victoria parcial. Pero Alejandro pagaba con su salud, ansiedad, insomnio. Amigos perdidos reaparecían. Raúl organizó una cena de apoyo con compañeros disidentes. El equipo necesita cambiar. Pablo testificó, redimiéndose parcialmente. Sin embargo, Jorge, el conservador, lo confrontó, estás imponiendo tu vida a todos. Alejandro respondió, no. Estoy pidiendo igualdad. El debate ético ardía, donde termina la libertad personal y comienza la responsabilidad colectiva. La familia sanaba lentamente. Mamá mediaba con papá, quien asistió a una audiencia. No lo entiendo. Pero te apoyo. Lágrimas fluyeron. Alejandro sentía que el precio valía despertar conciencias. Pero el juicio continuaba. Con giros, testigos retractándose por presión. Carlos. Leal. Lo sostenía, juntos lo superaremos. El clímax se acercaba. Con el veredicto pendiente. Alejandro cuestionaba, ¿había elegido correctamente? La sociedad evolucionaba. Pero el daño era irreversible. El juez golpeó el mazo, declarando al club culpable de discriminación. El fútbol debe evolucionar con la sociedad. Aplausos estallaron en la sala. Pero Alejandro, exhausto, solo sintió alivio parcial. ¿Fuera? La prensa lo rodeaba, ¿volverás al equipo? No lo sé. He pagado demasiado. El veredicto obligaba al club a reintegrarlo y pagar daños. Pero el daño emocional era profundo. De regreso, celebró con Carlos en un restaurante discreto. Lo logramos, dijo Carlos, besándolo. Pero Alejandro, pensativo, sí. ¿Pero a qué costo? Amigos como Raúl lo felicitaron. Pablo buscaba perdón total. Gracias por testificar, concedió Alejandro. Aunque la herida persistía. El equipo, forzado a cambiar, implementaba talleres de diversidad. Miguel, derrotado, admitió, tal vez tenías razón. La familia se reunió en Andalucía. Papá. Con voz temblorosa, hijo. Me equivoqué. El amor es amor. Abrazos curaron años de silencio. Mamá sonrió, ahora. Sé feliz. Elena. Orgullosa, eres un ejemplo. Alejandro sintió cierre. Pero reflexionaba sobre las pérdidas, carrera estancada. Amistades rotas. Privacidad invadida.
Ofertas de otros clubes llegaron. Pero Alejandro dudaba. Carlos propuso, empecemos de nuevo. Quizás en el arte y el activismo. Alejandro accedió. Dejando el fútbol temporalmente. Fundaron una fundación para atletas LGBT. Convirtiendo dolor en propósito. Pero las noches traían dudas, ¿había sido egoísta? ¿O un catalizador necesario? Años después. Alejandro miró atrás, decisiones que costaron todo. Pero ganaron libertad. La sociedad española avanzaba. Con más atletas saliendo del armario. Su historia inspiraba debates, prejuicios vs. progreso. ¿Fue correcto que Alejandro priorizara su verdad personal sobre la estabilidad del equipo y su familia? ¿O debería haber mantenido el silencio para evitar el conflicto?